Bueno, chicos, vamos a arrancar con la unidad 5 de teoría, memorias, ¿bien? Ya habíamos trabajado con otros bloques anteriores, vamos a trabajar ahora con el bloque de memoria. No. Lo pasaste. Ah, tiene un delay. Bueno, hoy vamos a ver hasta esta parte, digamos, un poco de definición, característica, cómo se clasifica la memoria. Y vamos a ver algunos arreglos de memoria en una y dos dimensiones, ¿bien? Vamos a ver sistemas chiquitos que después se escalan dependiendo de la capacidad que quiera manejar. Y para finalizar, una conexión de unos circuitos básicos para ver cómo es el interconectado y cómo leería los bytes. Esta segunda parte la vamos por ahí la clase que viene o en la práctica del lunes. Les puedo hacer un breve repaso de esta tecnología. Bueno, ¿qué habíamos visto que era la memoria? ¿O qué definición teníamos? ¿Qué función cumplía? Básicamente la memoria era parte del computador que me permitía guardar el sistema operativo del programa y la información, todo tipo de información, ¿bien? Entonces, esa información se va a guardar en forma de bits. Nosotros llamamos bits, que son los ceros o unos, ¿bien? Vamos a ver ahora cómo se representa eso. Entonces, vamos a guardar información, instrucciones y datos, que serían, instrucciones serían mi programa o sistema operativo, y datos, la información que voy a procesar, ¿bien? Entonces, los componentes que tiene que son dispositivo de almacenamiento, bien, la parte física, y asociado va a tener hardware y software, bien, que se va a encargar de hacer todo el manejo de la información, bien, incluido el manejo, que esto lo hace la unidad de control, bien. Bueno, otra definición es el punto de memoria. ¿Qué es el punto de memoria? Es la parte física que me guarda lo más chico, digamos, de información que yo puedo manejar, que es un bit, ¿bien? Un bit es lo más chico de información que yo puedo manejar. Luego, voy concatenando distinta cantidad de bits y voy formando el resto de la información, ¿bien? 8 bits, ¿qué sería? Un byte, ¿bien? Y a partir de ahí voy almacenando información. Depende del sistema que esté utilizando, va a ser la cantidad de bytes que utilizo, ¿bien? Esa información la puedo trabajar en distintas unidades, ¿bien? En distintos sistemas. Puede estar almacenado como si fuera binario, ¿bien? Puede estar almacenado como si fuera BCD, puede estar en complemento a 2, ¿bien? Yo tengo que saber en qué está guardada la información. Vimos un par de ejercicios en la práctica donde decía que había información que estaba guardada en BCD. ¿Qué significa? Bien, es decimal codificado en binario. ¿Pero qué significa? Significa que esos bits, si bien son ceros y unos, depende cómo yo lo esté guardando, es como lo va a tratar la máquina, ¿bien? Porque la máquina va a sumar bit a bit, pero depende de lo que yo tenga, es el resultado que me va a dar, ¿bien? Yo puedo tener un bit que empiece con un 1, si está en binario natural es un número, pero si está en complemento a 2, ese número es un número negativo, ¿bien? Lo mismo en BCD, yo en BCD puedo tener, por ejemplo, 8 bits, tengo 1010, que sería un 10, y al lado tengo el mismo 1010, que sería 10, perdón, el 1001, que es el 9, en los primeros 4 bits, en los segundos 4 bits tengo 1001, que es 9, ¿bien? En binario me significa un número, pero si eso está almacenado en BCD, corresponde a un número diferente, ¿bien? Que sería el 99. Entonces es muy importante saber qué tipo de información tengo almacenada. Bueno, ¿cómo almaceno esos valores, esos bits? Bueno, habíamos visto algo ya la clase pasada, que los flip-flop, ¿se acuerdan? Actuaban como elementos de almacenar un bit, ¿bien? ¿Y qué era el bit? ¿Cómo lo almacenaba? ¿Qué representaba? ¿Qué era un 1 y qué era un 0? Eran voltajes, ¿bien? Recuerdan que un voltaje de 5 volt en realidad era un rango
Bien, eso representaba un 1 y un rango entre 0, por ejemplo, 0 volt y 0,4 representaba un 0, ¿bien? Bueno, eso es lo que se almacena en los flip-flop. Después puedo tener otros tipos de almacenamiento de información, que pueden ser núcleo de ferrita, formatos magnéticos. ¿Vos lo pasaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Sí. Bueno, otra forma de almacenar información, que no son flip-flop, pueden ser núcleo de ferrita de forma magnética, ¿bien? Que bueno, vamos a ver más adelante cómo hace eso. En realidad son formatos ya bastante antiguos, cuando se empezó a almacenar información, utilizaban campos magnéticos para representar ceros o unos. ¿Cómo lo representaba? Con la orientación del campo, ¿bien? Cambiando la orientación del campo, cambiaba el valor que almacenaba. Bueno, jerarquía de memoria hace referencia al ordenamiento de los diferentes tipos de memoria que yo tengo. Bien, ahora vamos a ver cuáles son. Y básicamente tenemos 5 niveles. Bien, donde se va a formar una pirámide, digamos, donde en la parte superior voy a tener las memorias que son de menor tamaño, bien, pero de mayor velocidad. Y hacia abajo voy a tener memorias que son más masivas, digamos, de tamaños mucho mayores, pero donde el costo por megabyte o lo que sea va a ser menor. ¿Bien? Y la memoria también, la velocidad también va a disminuir. ¿Está? Eso anótenlo porque después les voy a poner en el apunte, va a estar anotado, pero bueno, recuerden, la zona alta de la memoria va a ser memorias más rápidas, de tamaños menores, pero también van a ser más caras. ¿Bien? Entonces, hacia abajo disminuye el precio, aumenta la capacidad que puedo manejar, pero también disminuye la velocidad. ¿Bien? Bueno, en la parte alta, fíjense, ¿qué figura? ¿Qué registros serían? Como veníamos viendo. ¿Qué registro utilizamos? Exactamente. Los registros del micro, el A, B, C, los punteros HL, todos esos registros son registros que tienen una velocidad muy alta, ¿bien? Pero hacerlos implica más dinero, ¿tá? Por la tecnología que utiliza, etcétera. ¿Bien? Fíjense que en el segundo escalón, ¿qué tenemos? La memoria caché. Son memorias temporales que vienen asociadas ¿a qué? A los microprocesadores, ¿bien? Cuando ustedes ven un microprocesador, ¿qué características ven? Se fijan la velocidad del micro, ¿bien? La cantidad de núcleos, ¿bien? Y hay un valor que les da que dice la memoria caché, y les da 3 valores. Tiene exactamente, tiene L1, L2 y L3, ¿bien? Esa es una memoria que está asociada al micro, una memoria que está más cerca del microprocesador, ¿bien? Son memorias que varían, la L1, L2 y L3, en el tamaño. Igualmente, la L1 es más chica, de valores que llegan a 1 kilobyte, por ejemplo, ¿bien? Pero tiene mayor velocidad que la L2, que ya puede llegar a varios megabytes, hasta la L3, que es un poco más grande, 100 megabytes, por ejemplo, pero ya van disminuyendo la velocidad, ¿bien? Son cada vez más lentas. ¿Qué ventaja tiene esta memoria con respecto a la memoria RAM o la memoria principal del sistema? Son memorias que tienen, son memorias temporales de una velocidad mucho mayor, y el objetivo es almacenar datos, ¿bien? De uso muy frecuente, ¿bien? Entonces, ¿qué hace el micro cuando necesita un dato? Lo primero que hace es ir a buscarlo a la memoria caché. Si no lo encuentra ahí, lo va a buscar a la memoria principal, ¿bien? De esa manera, agiliza el sistema, ¿bien? Capaz que si lo hace una o dos veces, no hay diferencia, no hay una ventaja. Pero si lo tiene que hacer miles de veces, millones de veces, la cantidad de tiempo se va a disminuir, ¿bien? Entonces, esas memorias son memorias pequeñas, pero de gran velocidad con respecto a la memoria principal, ¿está? Luego, bajando en la pirámide, tenemos memoria principal, ¿bien? Que puede ser la memoria RAM,
también es volátil, digamos. Ahora vamos a ver estas características. Más abajo en la memoria, fíjense, valores de memoria RAM, ¿qué podemos tener? Valores hoy en día. 4 GB, 8 GB. 128 GB. ¿Llega a 128? Casi cerca de 128 Casi GB. cerca, bueno. Casi. Bueno, yo sé que hasta 64 GB de memoria. Por eso. Creo que ahora los servidores actuales pueden llevar 1 tera. Sí, bueno, pero en un solo módulo, Son 64 GB. 64 GB por módulo, bueno, más o menos. La lluvia no la creo. Estamos preocupados por la lluvia que por la clase. No, pero antes no lo creo, luego cuando me vaya. Y todo. Pues ir ahora. Bueno, memoria principal, fíjense, 64 GB en cada módulo, bueno, tiene que pensar mucha plata para obtenerla, ¿bien? Chicos. Bueno, ¿y después qué sigue? Toda computadora tiene que un disco duro, que le llamamos, ¿bien? Que puede ser magnético, que tiene partes móviles, o los discos que se está utilizando mucho ahora, discos de estado sólido, ¿bien? Que no tienen partes móviles, pero tienen la ventaja de que son más rápidos, ¿bien? Es similar a una memoria, pero de mayor capacidad. De acá tenemos discos de ¿cuánto? 2 tera como. Podemos llegar a discos magnéticos de 2 tera y de estado sólido, no sé si llega al tera, pero llega al tera, ¿bien? Pero no llegan con la plata. No hay plata, ¿bien? ¿Cómo? ¿Desventaja? ¿Cuál? Claro, respecto al magnético. Si tiene mayor velocidad de procesamiento, tiene una obsolescencia programada por cantidad de horas. Claro, porque es como las memorias. La cantidad de veces que puedes escribir y borrar, digamos, tiene un límite, pero no creo que lo llegues a utilizar, digamos. Tiene una menor vida útil. Pero el magnético dura más. Depende del uso, porque un magnético lo golpeás o le entra... Si te falla una vez y ya medio que... Debería lo poder romper por Es como todo, digamos, si lo cuidás te va a durar, digamos. Hay que ver el tema de para qué lo usás, si lo utilizás todo el tiempo. Bien. Bueno, y la base de la pirámide son formatos de memoria que ya son bastante obsoletos, digamos. Se utilizaban cintas magnéticas, bien. Y discos ópticos serían CD, DVD, pero bueno, ya está bastante en desuso. Pero bueno, en su momento podían almacenar mucha información, ¿bien? Y el costo iba a ser más económico. ¿Está? Acá hay una tabla comparativa, ¿bien? De jerarquía, fíjense. Acá tenemos, esta sería la pirámide, esta sería la parte superior, donde tienen el CPU, donde están los núcleos, el micro. Estos serían los... se me fue el nombre. Los registros, ¿bien? Estarían cercanos al CPU, muy poca cantidad, ¿bien? Le seguiría la memoria caché, L1, L2 y L3, memoria principal, discos, ¿bien? Y lo que sería memoria de cinta, pero bueno, eso ya... Pero fíjense más o menos, esto es un cuadro cuantitativo, digamos, si bien los valores que vimos recién son mucho mayores, fíjense la relación que hay entre lo que sería un registro, ¿bien? En bytes, 64 o 1024, y lo que sería una cinta 1 tera. En realidad lo que acá hay que ver es la relación. Hoy estaría todo multiplicado, ¿bien? Y después fíjense acá, la latencia es un poco el tiempo que le lleva a acceder a la memoria, a un dato. Una vez que yo accedo a esa posición de memoria, a cualquier posición, el tiempo que tarda en tener disponible la información, ¿bien? Fíjense que acá está, en los registros, está hablando de nanosegundos, ¿bien? ¿Qué es un nanosegundo? No, décima es 0,1 segundo. ¿El nano qué sería? ¿Es un sufijo, bien? ¿A qué equivale? 10 a la cuánto? A la... ¿Un milisegundo? 10 a la... 0,01. Entonces sería 0,001. A las menos... 10 a la menos 3 es un milisegundo. Eso, bueno, un microsegundo sería una millonésima de segundo a la menos 6.
y un nanosegundo a la menos 9, ¿bien? Entonces, 1 por 10 a la menos 9 segundos es lo que tardaría, ¿bien? Fíjense que... No, pero este no, ¿eh? De 1 a 10 nanosegundos. ¿Está? Entonces, el nano sería 10 a la menos 9 segundos. Fíjense el tiempo chiquito que es. Fíjense que la memoria caché ya es el doble, ¿bien? Fíjense que el tiempo ya es el doble, 20 segundos, nanosegundos. Memoria principal, 50 nanosegundos, más del doble, ¿bien? Si paso a un disco, fíjense que ya paso a ser milisegundos. Bien, de nanosegundos paso a milisegundos, fíjense que hay una diferencia muy grande. Y si, bueno, una memoria de cinta, fíjense, de 10 milisegundos a 10 segundos, ¿bien? Mucho tiempo, tarda muchísimo, ¿bien? Esto ya no se usa, pero era para que vean la relación. Bueno, el ancho de banda se refiere a la cantidad de información que puede transferir por unidad de segundo. ¿Bien? Esto significa 8 megabytes por segundo. ¿Bien? Es la cantidad de información por segundo que puede transferir. Fíjense que para el CPU es la tasa del clock que tenga el sistema. ¿Bien? Y a medida que me voy alejando, cada vez baja el ancho de banda. ¿Bien? Fíjense que cada vez menos información por segundo puedo sacar, obviamente porque es más lento. ¿Está? Y después fíjense los costos, los precios. Fíjense lo que vale el megabyte, por ejemplo, de cinta de memoria 0,02 y la memoria caché para el mismo valor de megabyte vale 500. ¿Ven? Fíjense la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Está? Entonces estos son valores que van en la tabla. Velocidad, capacidad y básicamente el precio. ¿Está? No, son los bloques de memoria que puedo armar, pero no tiene mucho. Bueno, esto es lo que vimos de memoria caché, que son memorias muy pequeñas en tamaño, bien, pero de velocidades muy altas. Es para acceder, como vimos al principio, a datos que se utilizan más seguido. A medida que va utilizando datos, los almacena en ese lugar. El primer lugar donde lo va a buscar el CPU es en la caché. De no encontrarlo, pasa a buscarlo a la memoria principal. ¿Está? Fíjense que también almacena segmentos de programa que se utilizan seguido. ¿Bien? Si hay una parte, algún subprograma que lo utiliza muy seguido, lo puede almacenar ahí. ¿Está? Fíjense, primero lo busca ahí en la caché, si no está ahí, va a la memoria principal. Bueno, características de las memorias. Bien. Esta es pregunta de final, cuando se habla de memoria, que citen las características, ¿qué significa? O de la promoción también. Volatilidad, ¿a qué les hace referencia? ¿A qué pierde la información? Exactamente, volatilidad se refiere a qué pasa con la información cuando yo desenergizo el sistema. Una vez que yo apago el sistema, ¿qué pasa si usted tiene un programa abierto y no guardaron el archivo? Lo pierde. Pierde el progreso. Entonces, hay memorias que una vez que yo las grabo, por ejemplo, el sistema operativo yo lo guardo en una parte de la memoria que no se borra, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando enciendo la computadora, el sistema operativo está almacenado. En caso contrario, memoria que tengo en la memoria RAM no la guardo, cuando yo la apago esa memoria se pierde, ¿bien? Esos datos se pierden. Muchas veces cuando encienden les dice que pueden llegar a recuperar algún archivo porque está guardado en alguna parte, y con alguna memoria caché que lo guardó de alguna forma para después recuperarlo, ¿bien? Pero bueno, eso no pasa siempre. ¿Está? Bueno, entonces volatilidad se refiere a eso. ¿Qué pasa con los datos una vez que yo desenergizo el sistema? ¿Bien? Lectura y escritura se refiere a que lo mismo. Si la lectura es destructiva o no. Hay memorias, por ejemplo las de campo magnético, las anteriores, más antiguas, que para yo leer la memoria se destruía, porque como que leía el campo magnético y desaparecía. ¿Está? Entonces, al leerlo, yo estaba destruyendo. Una vez que lo leía, perdía ese dato. ¿Está? Y en otros casos, se refiere a que si yo quiero guardar un dato en la memoria, antes de eso debo limpiarla, ¿bien?
O sea, dejarla en 0 para volver a escribir. Si la memoria está escrita, no me deja escribir encima, ¿bien? Entonces, hay memorias donde yo primero la tengo que borrar para después grabar un valor, ¿está? No sé si vieron los DVD regrabables. Usted grababa en un DVD, lo que hacía era quemar una parte plástica y grababa surcos, ¿bien? Que representaban los ceros y unos. Si yo lo quería reescribir, primero lo tenía que borrar, que era como ponerlo a 0, dejarlo todo en 0 y volver a escribirlo, ¿ven? Eso sería un ejemplo de... Como formatear. Sería como formatear. Hay un programa que usaba mucho para eso y no me acuerdo bien el nombre. El negro sí, para grabar CD, DVD, que bueno, ya no se usa hoy en día. Bien. Y bueno, fíjense que había CDs que ustedes los grababan una vez y ya después no lo podían grabar. Ya no había forma de reescribirlo, ¿bien? Lo que pasa es que si vos ya grabaste información y ya tenías los surcos hechos, cuando vos grabás encima, se iba a sobreescribir, digamos, y vas a cualquier cosa, ¿está? Bueno, es un tipo de memoria, las EPROM, que después vamos a ver cuáles son en la próxima clase. Después, otra característica, ¿cómo accedo a la memoria? Las memorias que actualmente se utilizan actualmente, el acceso es aleatorio, ¿ven? ¿Qué significa? Que yo puedo acceder a cualquier posición de memoria indistintamente. No hay... Coloco una, vamos a ver que es una matriz y la columna y accedo a la posición específica. ¿Bien? Y los discos duros, vamos a ver, son un mix entre secuencial y aleatorio. Secuencial significa que yo una vez que, para llegar a un dato, tengo que pasar como por datos anteriores, ¿bien? No hay forma de saltear mi información, ¿bien? ¿Está? Bueno, tiempo de acceso es... Hasta luego. ¿Tiempo de acceso qué es? Es, una vez que yo inicializo una instrucción para leer una zona de memoria, va a ser el tiempo que me lleva hasta que esa información está disponible, ¿bien? Eso va a ser el tiempo de acceso. Fíjense que era lo que habíamos visto recién. 10 nanosegundos en memoria RAM y hasta 100 milisegundos en discos, ¿está? Fíjense la diferencia. Acuérdense, estos días la -9, una 1000 millonésima sería. Y estos son milisegundos. 100 milésimas de segundo, ¿está? Bueno, lo que habíamos visto, la tasa de información, caudal o velocidad de transferencia. Acá hace referencia a la cantidad de información que yo saco por segundo. Fíjense que esto es kilo bits por segundo. BPS son bits por segundo. Esto está megabits por segundo y la mayúscula sería megabyte por segundo, ¿bien? ¿Está? Eso me da una idea de la cantidad de información que puedo sacar. Ustedes por ahí cuando hacen una transferencia de un archivo, un pendrive a la compu o al revés, en alguna parte les aparece un grafiquito y les va diciendo la tasa de transferencia. ¿Bien? Como que arranca alto y después baja, se estabiliza. ¿Bien? Esa velocidad de transferencia le dice cuánto va a tardar. Hace un cálculo y le dice aproximadamente faltan 30 segundos, porque bueno, se fija la cantidad de información que le falta, divide por el tiempo de transferencia y dice, bueno, va a tardar tantos segundos. ¿Está? Entonces, BPS, cuando les aparezca, es una unidad de transferencia de información. ¿Cuántos bits por segundo o bytes por segundo transfiero en un sistema? ¿Está? Otra característica de la memoria es la capacidad que tiene. En este caso dice, ¿por qué dice kilopalabras? ¿Palabra de qué equivaldría? Chicos, kilopalabras, ¿qué significa? Kilo sería 2 a la 10, 1024 palabras. ¿La palabra de qué va a depender? Va a depender del bus de datos, ¿bien? Si yo tengo un bus de datos de una sola línea, la palabra va a ser de un bit. Si tengo un bus de datos de 4 líneas, mi palabra va a ser de 4 bits, ¿bien? Si tengo un bus de datos de 8 líneas, la palabra va a equivaler a un byte. En este caso voy a tener un kilobyte de posiciones, digamos. Palabra equivale a decir la cantidad de posiciones que tengo. Después va a depender de cuánto vale cada posición para saber cuánto es la memoria total. Fíjense que acá dice kilobyte, megabyte, gigabyte o terabyte, ¿bien? Esas son las unidades de capacidad.
Otra característica es si es intercambiable, ¿bien? Si me permite hacer cambio entre distintos módulos, ¿bien? Hay memorias que me permiten, por ejemplo, memoria RAM, puedo cambiar memorias de distintos tipos, ¿bien? Un disco rígido también lo puedo hacer, ¿bien? Bueno, y la inscribibilidad hace referencia a si yo puedo modificar la información que grabo, ¿bien? Vamos a ver que hay memorias que le puedo volver a grabar información, y vamos a ver que hay otro tipo de memorias que las puedo grabar una sola vez. Una vez que las grabo, ya no puedo modificar, ¿bien? Grabo un programa, o sea, tengo que estar seguro de que funciona, de que está bien. Una vez que lo grabo, ya no lo puedo modificar, ¿tá? Porque lo que se hace para grabar, se van quemando unos fusibles internamente, que ese fusible ya no lo puedo volver a su forma anterior, ¿tá? Bueno, después tenemos clasificación de memorias, lo que habíamos visto hace un poquito, recién igual. Hay varias clasificaciones. Por cómo accedo a la memoria, que habíamos visto, acceso aleatorio, puedo acceder a cualquier posición de memoria, ¿bien? Una vez que digo a qué posición quiero ir, no hay problema. Voy a esa dirección y no tengo que pasar por valores anteriores. Secuencial significa que para llegar a una posición de memoria tengo que ir pasando por posiciones anteriores, ¿bien? No puedo saltearme, ir a una posición definida, ¿está? Tengo que hacer todo un proceso para llegar hasta la posición, ¿está? En realidad estos son casos viejos de cintas tipo cassette, ¿bien? Donde va avanzando desde la posición 1 hasta que llega hasta donde necesita, ¿bien? Y semi-aleatorio sería una mezcla entre las anteriores. Sería un disco rígido, por ejemplo, donde está separado, ¿bien? Está separado en bloques o pistas, ¿bien? Donde a esas pistas puedo acceder aleatoriamente, pero luego dentro de cada pista tengo que recorrer desde la posición 1 hasta llegar a la posición que me pide, ¿está? Entonces en este caso sería algo semi-aleatorio. Donde... Exactamente. La defragmentación es porque en el disco, cuando yo guardo un archivo de Word, por ejemplo, no lo guarda en una sola posición. El archivo lo separa en varias partes más chiquitas y la guarda donde hay lugar. Lo guarda en distintos bloques. Puede ser en distintos platos. Después vamos a ver que el disco tiene una serie de platos. Dentro de cada plato hay pistas y dentro de cada pista hay sectores, ¿tá? Entonces lo que va haciendo guarda por sectores, ¿tá? Entonces ese sector no importa. Mientras lo tenga identificado puede guardar en cualquier parte del disco. Va guardando donde hay lugar. Entonces, ¿qué pasa? Si el disco está muy fragmentado, que está toda la información separada, tarda más en buscarla. Por eso uno defragmenta. Lo que hace el disco es va buscando ese archivo y lo acomoda en un solo lugar. Entonces, después para acceder a ese archivo, tarda mucho menos tiempo, ¿tá? Bueno, después se clasifica por nivel jerárquico, que es lo que vimos en la pirámide, básicamente. Memoria interna hace referencia a los registros y a la memoria caché, ¿bien? Eso se considera memoria interna. Dijimos que tenía tiempo de accesos pequeños, muy rápidos, ¿bien? De baja capacidad, bueno, capacidad pequeña y tiempo de acceso rápido. Dentro de esta clasificación tenemos memoria central, pueden ser estáticas o dinámicas, eso vamos a ver qué se refiere más adelante, ¿bien? Tienen tiempo de acceso pequeño, pero son más lentos que los memoria interna, y la capacidad aumenta considerablemente, ¿bien? Y luego tienen las memorias auxiliares, ¿bien? Que son memorias externas que hacen de soporte a la memoria central, ¿bien? Esto pueden ser discos de estado sólido, discos externos, o también pueden ser pendrive o tarjetas de memoria, ¿tá? En este caso el tiempo de acceso va a ser más lento, pero la capacidad va a ser mayor, ¿tá? Después se clasifica por el tipo de tecnología, ¿bien? Básicamente lo que se usa hoy en día son memorias semiconductoras, ¿bien? Hechos con chips, digamos. Y utiliza todos estos tipos. Estos tipos de memorias son tecnologías de fabricación, ¿bien? Utilizan transistores. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando habíamos las compuertas? Que internamente son transistores. Distinta cantidad de transistores. Chicos, ¿pueden hacer silencio?
transistores que se van conectando para realizar las distintas compuertas, ¿bien? ¿Se acuerdan que para hacer ¿cómo es? Un bit necesitaban algún tipo de flip-flop? Esos flip-flop internamente tenían compuertas, ¿bien? Esto que ven acá son transistores bipolares, que es una tecnología, y luego tecnologías que son más avanzadas, que permiten mayor frecuencia, ¿bien? Lo que aumenta la velocidad, y lo que hacen es disipar menos potencia también, ¿tá? Cada vez que se activan generan calor, entonces a mayor frecuencia generan más calor, entonces eso es un poco el límite de la tecnología, ¿tá? Estas memorias son las no volátiles, por ejemplo, como dijimos, la memoria ROM, que es donde se almacenan programas, EPROM, que son eléctricamente, las borran eléctricamente, ¿bien? Memoria flash, entre otros, ¿bien? Otros tipos de tecnología más antiguas son las que habíamos visto. Memorias magnéticas, ¿bien? Fíjense que acá hay un grafiquito. Son núcleos de ferrita que almacenan un campo magnético, ¿está? En realidad el campo magnético está en cierta orientación. Norte-sur, sur-norte. Entonces una orientación me representa un 1, una orientación diferente me representa un 0, ¿está? Las líneas rojas y azul creo que son como selectores de filas y columnas. Entonces son dos líneas de selección. Cuando selecciono una intersección voy a estar accediendo a ese valor, ¿está? Y después hay otro tipo de memoria, burbujas magnéticas, que ya no se utilizan, y memorias ópticas, que tampoco, digamos, ya están obsoletas, ¿bien? Son otros tipos de tecnologías. Bueno, lo que tenemos acá, memoria de acceso aleatorio, la típica memoria RAM que utilizamos en las computadoras, ¿bien? RAM significa memoria de acceso aleatorio, ¿bien? ¿Qué significa? Que yo puedo acceder a cualquier posición. Este tipo de memorias son memorias volátiles, digamos. Si le saco la alimentación, pierdo la información. Algo ya habíamos visto, esto es un esquema, forma de gráficos. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué recuerdan? El decodificador. Sí. ¿Esto qué era el MAR? Registro de direcciones de memoria, ¿bien? ¿Qué es lo que venía acá? Venía la dirección de memoria a la que yo quería acceder, ¿está? Entonces yo quiero acceder a la dirección 200, ¿bien? Este valor va a entrar al decodificador, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a decodificar, ahora vamos a ver cómo hace, la posición que me indica esto, ¿bien? Con la línea de control va a decodificar esa posición, ¿está? Luego voy a tener dos líneas que son lectura y escritura, para que si quiero guardar un valor voy a activar el pin de escritura, y si quiero leer un dato, activo el de lectura, ¿está? Si activo el de lectura, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar un dato, ¿y dónde lo va a dejar? En el MDR, que era el registro de datos de memoria. Lo que hacía era transferir el dato que estaba en memoria al registro y después lo utilizaba, ¿bien? Bueno, fíjense acá. Yo tengo n bits, ¿no? N líneas. El bus, ¿qué bus sería? Bus de direcciones, ¿bien? Porque está asociado al MAR, ¿bien? Entonces, supónganse que yo tengo n bits. ¿Cuántas posiciones de memoria puedo acceder? ¿O puedo direccionar? 2 elevado a la n, escuché por ahí. ¿Está? Fíjense que está acá, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuántas posiciones de memoria tengo en esta memoria? Va a depender del bus de direcciones. Si tengo 10 bits o 10 líneas en el bus de direcciones, ¿qué cantidad de memoria puedo direccionar? 2 elevado a la 10, 1024, ¿bien? Entonces voy a tener 1024, le decimos palabras o posiciones. Después depende de cuánto mide el bus de datos para decir cuánto es esa palabra, ¿bien? Entonces voy a tener desde la dirección 0 hasta la n-1.
donde n es el número de posición. 2 a la 10 me va a dar 1024. 1024 posiciones, ¿está? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, fíjense acá abajo, bueno, lo había visto. Dirección o posición de memoria. Esto es 2 a la n elevado a la n, ¿bien? Entonces, si tengo 20 líneas, acá hay un ejemplo con 20 líneas. Si tuviera 20 líneas, ¿cuántas posiciones tengo? Dijimos que 1024 equivalía a 1 kilo posiciones, que son 1024. 2 a la 20 sería 1 millón, ¿no? 1 mega posiciones. En realidad 1 millón y un poquito más. Es 2 a la 20, me va a dar 1 millón, bueno, no me acuerdo bien el número. Bien. Eso es 1 mega posiciones. 2 a la 20 y 2 a la 30. Tenemos kilo, mega. Sería así, ¿bien? Y 2 a la 40. ¿Bien? Eso acuérdenselo, escríbanlo porque después vamos a ver cuando hagamos bancos de memoria van a necesitar esos valores. ¿Está? ¿Dudas con esto? Bueno, acá tenemos un grafiquito de cómo se selecciona una posición de memoria, ¿bien? Esto sería una celda básica, ¿bien? Vimos que era un flip-flop SR que va a almacenar un bit. Luego estos se concatenan varios bits para formar un byte. Y si necesito mayor información, voy a poner 16 flip-flop para tener una palabra doble, digamos. ¿Bien? Bueno, fíjense cómo es la lógica interna. Esto internamente tiene, bueno, ya dijimos, compuertas. El flip-flop tenía compuertas y dentro de la compuerta, transistores. ¿Bien? Bueno, ¿qué pueden analizar acá? Tenemos una línea de selección. ¿Bien? Esta línea de selección es cuando ¿se acuerdan que en el MDR había una dirección? ¿Bien? Bueno, esta línea es una línea de selección que me va a seleccionar, por ejemplo, esta posición de memoria. Suponiendo que es un bit, la posición es. Fíjense que cuando viene un 1 en la línea de selección, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colocar un 1 en esta compuerta AND. ¿Qué es lo que va a hacer? Eso va a permitir que salga este valor. Si acá viene un 0, va a salir un 0. Y si acá viene un 1, va a salir un 1. ¿Bien? De esa forma está habilitando a esta compuerta. Y si hubiera un 1, si del flip-flop saliera un 1. Si acá sale un 1 y acá viene un 1, va a salir un 1. ¿Está? La selección me va a decir que va a salir este valor. ¿Está? Si yo pongo un 0, automáticamente voy a tener siempre un 0. No importa lo que haya acá. Yo con la selección lo que me garantizo es que va a salir el valor que está acá. Claro. ¿Bien? Un 1 habilita, un 0 no habilita. Claro. Fíjense que esa línea de selección también viene a estas dos compuertas. ¿Qué es lo que hace estas dos compuertas? Un 1 acá, habilita un 1 acá, habilita acá. Va a habilitar esto. Luego tengo entrada. ¿Entrada qué es? Es el valor que yo quiero inscribir en el flip-flop. ¿Bien? En el caso que yo quiero guardar un dato, fíjense eso. Primero tiene que estar en 1 esto para habilitarlo. Luego viene el dato, que si es un 1, voy a tener un 1 acá y un 1 acá. ¿Y este qué voy a tener? Supónganse que quiero escribir un 1. Bueno, esto va a estar en 1, esto va a estar en 1. Y el de escritura, ¿qué tiene que estar? También en 1. Entonces, fíjense, voy a tener un 1 en la selección, me lo va a habilitar. Yo quiero guardar el valor 1, pongo un 1. Y acá esto de escritura lo tengo que poner en 1 para escribir el valor. Entonces todo esto va a estar en 1. ¿Bien? Acá voy a tener que un 1. Y fíjense que en esta otra, ¿qué va a pasar? Esta va a estar en 1, el de escritura va a estar en 1, ¿y quién va a estar en 0? La entrada está en 1, pero acá la niega va a estar en 0. Claro. Entonces fíjense, va a poner un 0 en R, un 1 en Z. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que se setee. Entonces el valor de entrada está en 1 y acá va a aparecer un 1. ¿Está? Claro. Y si acá hay un 0, ¿qué va a pasar? Va a haber un 1 en reset. Va a haber un 0 acá en set, pero va a haber un 1 acá. Y este va a estar en 1 y este va a estar en 1. ¿Bien? Esto va a estar en 1, esto va a estar en 1, esto va a estar en 1. Entonces el 1 va a estar en R y no en S. Entonces a la salida voy a poner un 0. Fíjense que habilitando y poniendo en escritura, el que determina qué va a pasar con la salida es la entrada.
Si la entrada está en 0 me va a dar 0, si está en 1 me va a dar 1. ¿Está? Bueno, esto sería una celda básica. Estas son líneas de control. Este es el valor de entrada de la señal. Y esta otra línea de control para escritura. ¿Cómo simplifico este gráfico? Rectángulo donde tengo 3 entradas. La entrada de selección para seleccionar esta compuerta, este flip-flop. El valor de entrada que quiero escribir y el valor de si es escritura o lectura. ¿Bien? Y un valor de salida. Bueno, ¿cuál es la complicación de esto? Que necesito. Voy a tener el flip-flop y celda de control para cada uno de ellos, digamos. Voy a tener muchas líneas de control. Y si la memoria es muy grande, ¿cuál va a ser el problema? A ver si vuelve atrás. Ahí va. Si la memoria es muy grande, el problema está en la... Acá en el decodificador, ¿bien? Voy a necesitar un decodificador muy grande. ¿Está? Ahora vamos a ver cómo se soluciona eso. Bueno, esto vayan viéndolo porque esto entre los parciales. No pero hay otros parecidos. Acá lo que tenemos que es... Acá tenemos una memoria que en realidad son poquitos valores, pero después esto se extrapola a una memoria mayor, ¿bien? Fíjense, lo que era el MAR, el registro de direcciones, son flip-flop SR que van a un decodificador, ¿bien? Tiene una lógica interna ¿para qué? Para acceder a una posición, va a decodificarla con 2 flip-flop y un decodificador. ¿Está? Lo que representa este gráfico, fíjense, cada cuadradito es una posición de memoria, ¿bien? Un bit, una posición o un bit, ¿bien? Cada cuadradito almacenaría un bit. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Como dice acá, memoria de un circuito integrado con selección lineal. Ahora vamos a ver qué es eso. Fíjense, dice 4 palabras de qué? De 3 bits. Entonces, horizontalmente, esto forma una palabra, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que mi base de datos es de 3 bits. Sería esto, 3 bits. Eso sería la palabra 0, bit 0, bit 1, 2 y 3. Esta sería la palabra 1, la palabra 2 y la palabra 3, ¿bien? Cada línea es una posición de memoria. Y cada posición de memoria tiene en este caso 3 bits. Después la vamos a extrapolar a 8 bits. ¿Está? Entonces, lo que hace cuando decodifico la dirección, el MAR, en este caso son 2 flip-flop SR, internamente decodifican. Entonces, cuando yo quiero acceder a la dirección 0, ¿qué es lo que va a hacer? El decodificador que hacía de un código de entrada, bien, de 4 bits, ¿qué hacía? Activaba, en este caso, una salida, bien. Entonces, cuando acá se presente la posición 0 o un 0, va a activar ¿qué? 0. Solo la salida 0 del decodificador. ¿Y eso a dónde va a ir? ¿A qué les parece que va a ir esa señal? ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy seleccionando una de las 4. ¿A qué entrada tendría que ir? Si yo tengo, esta es mi palabra, ¿bien? La posición de un bit. Yo quiero seleccionar esta palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que entrar? A la selección. ¿Bien? Entonces fíjense que acá cada uno de estos cuadraditos es el que vimos recién. Donde tiene entrada de selección, el dato de entrada, la señal de la entrada de lectura o escritura y la salida. ¿Bien? Cada uno de estos cuadraditos es lo que vimos antes. La unidad de memoria. ¿Bien? Entonces, si yo quiero acceder a la palabra 0, en el MAR tengo que poner la dirección 0. Al poner dirección 0, el decodificador selecciona esta salida, y esta salida, fíjense que va a selección del primer bit, a la selección del segundo y a la selección del tercero. Está seleccionando estos 3 bits, o una palabra, ¿bien? Si yo acá pongo la dirección 2, o la 1, fíjense que el decodificador se encarga de activar, ponen 1, una de sus salidas, va a seleccionar
El bit 1 de la palabra 2, el bit 2 de la palabra 2 y el bit 3 de la palabra 2, ¿bien? Y los otros van a estar en 0. Todos los otros van a estar en 0, porque esto es 0, 0. Entonces en esa me garantizo de activar solo esa palabra. ¿Bien? Esa posición de memoria, de 3 bits. Luego, fíjense que acá abajo tengo escritura-lectura, ¿bien? Que es la señal que me va, fíjense que esa señal está a todos por igual. Cuando yo pongo escribir un dato, lo que va a hacer es habilitar todas las posiciones de memoria. ¿Cuáles van a funcionar? Solamente la que tengan la selección. ¿Está? Lo mismo si quiero hacer una lectura. Voy a mandar un pulso de lectura, fíjense. Voy a poner un 1 en estas compuertas. De antemano va a estar seleccionada la palabra. Entonces, fíjense, este dato va a estar presente en esta línea. Si es un 0, acá va a salir un 0. Si hay un 1, con este 1 va a salir un 1, y si acá hay un 1 y un 1, sale un 1. ¿Bien? Con esta línea lo que hago es habilitar para leer el dato. ¿Está? Primeramente, fíjense, de esta manera selecciono una palabra y luego comando de lectura o de escritura. ¿Está? Si mando un comando de escritura, ¿qué tengo que hacer antes? El dato tiene que estar presente en la entrada. ¿Bien? Si yo quiero guardar un dato en memoria, ese dato tiene que estar presente en esta línea. Cuando venga el dato de escritura, lo va a guardar en la posición de memoria que se activa. ¿Está? Bueno, acá tiene el símbolo del decodificador. Fíjense que es de 1 a la n. Entonces, fíjense, si tengo 10 líneas, a la salida voy a tener 2 a la n salidas. ¿Está? Lo que dijimos antes, si la memoria es muy grande, el decodificador se hace más complejo. Entonces lo que se hace es armar matrices de memoria. ¿Bien? ¿Qué ven acá diferente con el anterior? Tengo una línea de selección extra, ¿bien? Línea de selección 1, fíjense que esta es igual que antes, pero ahora tengo una línea de selección extra, ¿bien? Que va a la salida y también a la entrada. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer esa entrada de selección extra? ¿O qué es lo que puedo llegar a hacer? O sea, para activar esta posición de memoria, ¿qué tengo que hacer? Poner un 1 en S1 y un 1 en S2. ¿Está? Claro. Si alguna está en 0, esa línea no va a estar seleccionada. ¿Bien? Entonces acá se complejiza un poco, pero fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá? Antes teníamos una palabra que eran 4 palabras de 3 bits. Y acá que tengo, fíjense, una memoria en 2 dimensiones, ¿bien? ¿De cuántas? 16 palabras, ¿bien? De 1 bit. Entonces, cada posición, cada cuadradito es una posición de memoria ahora. ¿Bien? Entonces acá tengo 16 posiciones de 1 bit. ¿Cómo hago para seleccionar esas 16? ¿Cuántas líneas necesito si yo quiero posicionar 16 posiciones, digamos? Si necesito direccionar 16 posiciones, ¿cuántas líneas necesito? 2 a la ¿cuánto me da 16? 2 a la 4, ¿bien? 2 a la 4 me da 16. Fíjense que yo, si quiero direccionar estas 16 posiciones, necesito 4 líneas. ¿Bien? Podría poner un decodificador, si hubiese hecho como antes, de 4 a 16. ¿Bien? Pero ¿qué diferencia tenemos acá? Hay 2 decodificadores. ¿Bien? Entonces, en vez de 4 entradas, acá tengo 2 entradas, 4 salidas. 2 entradas, 4 salidas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Como tengo 2 entradas, sería la parte alta de mi número, de mi posición. Decodifico y voy a tener 4 salidas. Esas 4 salidas van ¿a dónde? A selección 2. ¿Bien? Selección 2 de cada una de las filas sería. ¿Bien? ¿Y el otro qué hace? Tengo 2 líneas, 4 salidas. Y esto va a selección 1. ¿Bien? Fíjense. ¿Y cuándo se va a activar, por ejemplo, esta posición? Cuando selección 1 y selección 2 estén en 1. Cuando selección 2 y 1 estén en 1. Entonces va a ser una intersección. Cuando esto seleccione el 0, 0, la posición 0, ¿no? La 0, 0, 0, 0, ¿cuál sería? 0, 0 en este decodificador va a seleccionar toda la fila. Bien, son 4 posiciones. Voy al otro, 0, 0. ¿Qué va a seleccionar? Toda una columna.
¿Está? ¿Cuál va a estar activa de las 4? ¿O de estas 4 o de estas 4? Solo esta, porque esta va a ser la que tiene selección 1 y selección 2 en 1. ¿Está? Entonces esto va a seleccionar filas y este otro columna. Profe, los años que están colocados en el servidor del codificador de esa manera, según cómo está ordenado. Claro, el orden sería, esta sería la posición 0000, ¿está? Fíjate, 00 activa este, 00 activa este, posición 0. La posición 1, ¿cuál sería? 0 acá, 01 acá. Sería este, se va a habilitar esta fila y esta columna. Entonces el que va a estar habilitado es solamente este. Entonces, si es 0, 0 y 1, 0, entonces se habilita el tercero. Exactamente. 0, 0, 1, 1 se habilita el tercera posición. Fíjense que en binario se forma el número. ¿Está? Es una matriz, en realidad. ¿Cómo? Exactamente, le iba a decir eso, pero no quería confundir, pero parecido al mapa de Carnot. Bueno, fíjense entonces que para acceder a una posición, en este caso, utilizo dos decodificadores, pero el decodificador utiliza la mitad de las entradas, ¿bien? Bueno, y acá lo que tenemos es, ¿qué tenemos? Un sistema de ¿qué? Dos dimensiones porque está en X y en Y, pero la selección la hace en una dimensión. Por ahí le vamos a pedir que hagan una memoria de tantas palabras, de tantos bits. Entonces la palabra va a ser la cantidad de filas, serían, y la cantidad de bits me daría las columnas, ¿bien? Entonces en este caso tengo 4 palabras de 3 bits. Entonces fíjense, palabra 1, 2, 3 y 4. Si yo tengo 4 palabras, necesito ¿cuántas líneas para el decodificador? 2 a la cuánto me da 4. 4 posiciones. 2 a la 2 al cuadrado me da 4. Entonces necesito 2 líneas. Fíjense que son A0 y A1. Dirección 0 y dirección 1. Y a la salida del decodificador voy a tener 2 a la N. 2 a la N, 4. Fíjense que selecciona fila 1, fila 2, fila 3 o fila 4. Los puntitos en realidad lo que está representando son uniones. ¿Bien? Entonces yo quiero acceder a la posición 0, coloco 0, 0, habilita la salida 0 y me habilita estas 3 posiciones. ¿Está? Esta va a ser la primera palabra de 3 bits, la segunda, tercera y cuarta. ¿Bien? Esto es si lo hago en una dimensión. Una dimensión, selección en una dimensión equivale a decir un decodificador. Si yo quiero hacer esto mismo en 2 dimensiones, ¿cómo me quedaría? ¿Cuántos decodificadores voy a tener ahora? 2 decodificadores. Uno para filas, uno para columnas. Cada decodificador, ¿cuántas entradas va a tener? Una. Pues acá tengo 2, reparto. Una entrada para un decodificador, una entrada para el otro. Y la salida van a ser 2 y 2. ¿Bien? ¿Quién llamó? ¿Sí? ¿Qué significa? A ver, le pregunto a ustedes. ¿La I qué significa? Entrada. Fíjate que acá entra el dato que vos querés guardar. La O, output. Output, salida, el dato que yo quiero leer. Eso va al MDR. Esto viene del MDR también porque lo guardo ahí para meter. La S, Selección. selección. Y la W, Lectura. lo mismo recién. Right. ¿No será lo que están hablando y que no prestan atención y después preguntan? Bueno, esto es eso. Entrada, salida, selección y esto es lectura o escritura. ¿Está? Los puntos negros significa unión. Esta línea llega hasta ahí, hay una unión. ¿Está? Fíjate que acá se cruzan las líneas y no hay unión. Acá no hay unión, acá sí. ¿Está? Para decir dónde hay una unión. Esto significa que está unido, esto está unido. ¿Está? Bueno, ¿cómo les quedaría el gráfico? 2 decodificadores, una matriz de ¿cuánto? El gráfico está en la próxima primera, pero le estoy preguntando a ver si. ¿Cómo se imaginan el gráfico en 2 dimensiones? Voy a tener un decodificador acá, al costado, y uno abajo, ¿bien? Uno va a seleccionar fila y el otro columna. ¿Y la matriz de cuánto va a quedar?
Son 4 palabras. Y yo hago una matriz para que me dé 4 posiciones. ¿De cuánto me tendría que quedar el arreglo? De 2 por 2. ¿Bien? ¿Y los bits dónde los pongo? Porque 2 por 2 me va a dar 4 palabras. ¿Y los bits? Bueno, acá está. Bueno, fíjense. Acá tengo las 4 palabras, ¿bien? 1, 2, 3, 4. Aparecen los dos decodificadores, el decodificador de filas. Recuerda que teníamos 2 entradas, A0 y A1. Acá siguen estando. Entonces, para la posición 0 es 0 acá, 0 acá. Y se habilita esta columna y se habilita esta fila. ¿Bien? Entonces ahora aparece la selección 1 y selección 2. Posición 0, 0 sería esta. Entonces, se habilita S1 y S2, habilita todo esto. Esto está conectado a cada bit. Fíjense, ahora los bits los tengo en profundidad, ¿bien? En distintos planos. Este plano me representa el bit 0, plano 1, bit 1, plano 2, bit 2. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora lo que tengo es 4 posiciones, matriz de 2 por 2, que me da las 4 palabras. Y en este caso, los bits están puestos en planos paralelos. ¿Está? El plano 0 sería el bit 0, plano 1, bit 1, bien. Fíjense que acá tengo salidas y entradas. Están conectados solamente al plano 1. Esto mismo, esta salida 0 se repite también para la salida 1 y para la salida 2. Bien, que acá no está para no entorpecer el gráfico. ¿Está? Entonces tenemos lo mismo que antes, 4 palabras de 3 bits, pero ahora en 2 dimensiones. ¿Está? Entonces se les va a pedir que hagan una memoria de X cantidad de palabras, de tanta cantidad de bits, en 1 y en 2 dimensiones. ¿Está? ¿Dudas con esto? No. Bueno, esto mismo se hace para 3, 4 bits, pero después se escala hacia cantidades mayores, ¿bien? Los megabytes, los terabytes que estamos viendo, se escala los gigabytes con esto. Lo que es son bloques que se van concatenando, digamos, para lograr memorias mayores. Bueno, acá algo sencillo de representar es que cómo conecto la memoria a la computadora, ¿bien? ¿Cómo se hace la conexión? Acá lo que tenemos es un circuito sencillo, básico, muy chiquito, que representa una memoria, un memoria. Un meme. Memoria. Bueno, fíjense, 8 palabras de un bit, ¿bien? 8 posiciones de un bit. Entonces, si yo tengo 8 posiciones, ¿cuántas líneas de direcciones necesito? 2 a la cuánto me va a dar 8. 3 líneas de memoria. Fíjense que son A0, A1 y A2. La A es de address, ¿bien? Entonces, con esas 3 líneas de memoria yo puedo acceder a las 8 posiciones. Fíjense que en el chip, este es un chip, va a tener, la hoja de datos me va a decir que la pata 1, el pin 1 es A0, el pin 2 A1 y el pin 3 es A2. ¿Bien? El pin 4, ¿qué sería? Está cortado ahí, pero ¿qué sería? RW. ¿Bien? Escritura. No, selección no. Escritura y lectura. ¿Bien? Yo en este pin de la memoria le voy a poner un 0, un 1 para escribirla o grabarla. Para escribirla o leer el dato. ¿Bien? Acá pondría la dirección que quiero acceder. Sí. Bueno, ahora le iba a decir. ¿Qué es ese denegado? ¿Qué le falta? Acá tiene dato, dirección, escritura, lectura. Bueno, GND, que es la alimentación. BSC, esto serían los 5 volts para alimentar el circuito. ¿Esto qué sería? ¿La D de qué es? Dirección. No, dirección es address. Dato. Data. Entonces, data in, el dato que yo quiero guardar en la memoria, pues tengo que colocar acá. Data out, el dato que quiero leer de la memoria. ¿Y qué me estaría faltando? Si yo conecto varios circuitos, ¿cómo hago para seleccionar entre uno y otro? Esto es, CS significa Chip Select. ¿Está? Esta es la selección. ¿Cómo selecciono este chip? Colocando un qué acá. Un 0. ¿Un 0? ¿Y si está negado? Bien. Si está negado,
Coloco un 0 en este pin y lo voy a estar seleccionando, ¿está? Si no estuviera negado, coloco un 1, voy a estar seleccionando este chip, ¿está? ¿Por qué está negado? Es la lógica que utilizo. Para complicar. No. ¿Cómo? Lectura y escritura de un solo pin, porque en general acá no está puesto, pero es R y el W lo ponen negado, en realidad. Si yo coloco un 1, voy a estar leyendo. Si coloco un 0, voy a estar escribiendo. ¿Está? En realidad acá falta, pero falta una rayita, como en el parcial que faltaba la rayita. Estaba abajo. En realidad es R, W negado. Entonces, si pongo un 1 voy a leer, si pongo un 0 voy a escribir. En realidad Arduino internamente tiene esto. Entonces, fíjense, la memoria que van a necesitar. Esta es una memoria muy sencilla, pero es para que lo vayan viendo. Van a necesitar líneas de dirección para acceder a la posición, ¿se acuerdan? Bueno, el MDR va a poner la dirección, va a ingresar acá. Esto internamente va a acceder a la posición que yo coloque acá. Data y control va a ser el dato que voy a poner o sacar. Y control va a ser chip select para seleccionar este chip por sobre otros. Y el de lectura y escritura. ¿Está? Entonces ahora vamos a ver. Salud. Sí, gracias. ¿Qué era ese negado? Chip select, negado ¿por qué? Es para seleccionar este, viste que vimos, ¿cómo selecciono el chip? El S1 y el S2, bueno. Colocando un 0 acá voy a seleccionar este chip. Si coloco un 1, este chip no va a estar seleccionado. Volvemos atrás. El chip select sería este pin. Si yo quiero seleccionar esta posición, tengo que poner un 1, bueno, en este caso un 1 acá y acá, para seleccionar esta palabra. Y si no, tengo que poner, si es negado, un 0 y un 0. ¿No? Para seleccionar ese chip. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos en chip, digamos, con el circuito, un esquema de 8 palabras de 3 bits. ¿Bien? ¿Por qué un esquema de 8 palabras? Y de 3 bits. Fíjense, esto que vemos acá es lo que vimos recién. El chip que vimos recién, ¿cuántas posiciones de memoria tiene este chip? Fíjense que tiene de direcciones, tiene ¿cuánto? 3 líneas. 2 a la 3 me da ¿cuántas posiciones? 8 posiciones, ¿bien? Entonces este tiene 8 posiciones de memoria. ¿Y de cuántos bits? 1, porque el dato, en realidad esto es dato de salida y dato de entrada, un solo dato. Si tuviese más datos, esto tendría que estar repetido. Dato, por ejemplo, si son 7, tendrías desde dato 0 hasta dato 7. ¿Bien? De entrada o de salida. En realidad esto se comparte, pero bueno, acá se pone diferenciado porque es un solo bit. Bueno, fíjense, otra cosa. Este sería el chip anterior, que son 8 posiciones de memoria de un bit. Acá tengo 8 posiciones de memoria, otro bit, y acá tengo 8 posiciones de memoria, otro bit. Entonces tengo 8 palabras de un bit. De 3 bits. 1, 2, 3 bits. Fíjense cómo se conecta. La dirección 0, 1 y 2 se conecta, fíjense, a 0, se conecta a 0 del primero, del segundo y del tercero. Entonces yo quiero acceder a la posición 0, voy a activar esta línea y se van a activar la posición 0 de los 3. ¿Bien? Tendría que poner 0, 0, 0 acá, 0, 0 acá y 0, 0 acá. De esa manera accedo a la posición 0 de los 3 chips. Y saco los 3 bits de esa posición. Lo mismo si fueran 8 bits, voy a tener 5 de estos, 5 más. Accedo a la posición 0 de todos y saco 8 bits. ¿Bien? Que sería un byte. Fíjense acá que tienen chip select que viene de esta línea. ME, no me acuerdo qué es. ME. La M no sé qué es, pero bueno, la E es de habilitar. Entonces, poniendo un 1, acá para habilitar esta línea, fíjense, niega, viene un 0. Ese 0 va a activar este chip. Un 1 acá se vuelve 0, activa este, un 0 acá, un 1 acá, y activa todos los chips. ¿Bien? Y luego tengo el de lectura y escritura. En realidad le está faltando la rayita, la negación. ¿Para qué?
Si es un 1 va a leer y si es un 0 va a escribir. ¿Está? Y después tengo la salida. La salida para el bit 0. Fíjense que está conectado a out 0 acá. Input 0. Input 1. No sé si está al revés, ¿no? Está un poco raro. No, y 0. Claro, Porque esto es de entrada. Claro. Y está en salida. Bueno, está al revés. Bueno, puede fallar. Pero esto es dato 0, dato 1 y esto es dato 2. Pero es salida, están al revés. O sea, el dato 0. El dato de salida tiene que estar acá. Y está en entrada. Ah, no, a ver. Sí, está en entrada. Los i tendrían que estar conectados a esto, al de abajo, y los out a esto. ¿Está un detalle? Sí, hay que intercambiar eso, no, fue lo correcto. ¿Está? Entonces, acá tengo el bit 1, el 2 y el 3 de 8 palabras, 8 posiciones. Entonces, acá tengo 8 palabras de 3 bits. ¿Está? Bueno, y ahora vamos a ver algo un poco más de lo que se toma en el parcial, igual lo van a ver en la práctica. Fíjense que ya pasamos de trabajar con pocos bits a trabajar con kilobits, que esto podrían ser también mega o giga. ¿Bien? Ya vamos a ver módulos un poco más grandes, concatenándolos para tener memorias mayores. ¿Está? Entonces, en este caso tenemos 16 bits en el bus de direcciones. Entonces, ¿cuántas posiciones de memoria puedo acceder? ¿16 bits? ¿Cuántas posiciones de memoria voy a tener? ¿2 a la cuánto? 2 a la 16, ¿bien? Fíjense que es 64K posiciones de memoria, sería, ¿bien? Son 65.535. 36. Va a ir de la 0 a la 536. 535. ¿Está? Entonces, ¿y eso cómo lo hago? Si no sé bien cuánto es, hago 2 a la 10, y ya sé cuánto es. 1024. Y me queda 2 a la 6, que va a ser 64. ¿Bien? Entonces son 64K posiciones de memoria. Luego tengo que ver el bus de datos, cuántos bits tengo para ver si son bytes o qué son. ¿Bien? ¿Qué más dice? Bueno, acá me dice, tengo un sistema donde tengo 16 bits para las posiciones. Pero este 6 son circuitos integrados, ¿bien? Circuito integrado de memoria de 8 a 14 líneas de dirección. ¿Bien? Entonces lo que se hace es un decodificador sobre las líneas de mayor peso del bus de direcciones para habilitar los distintos módulos. Ahora vamos a ver cómo se hace. De esa forma voy a estar mapeando memoria, digamos. Por ejemplo, yo quiero armar un bloque de memoria de 64 kilobytes, ¿bien? Pero utilizando chips de 16 kilobits, ¿bien? Vamos a hacer las cuentitas. ¿Serían 4? Bueno, tiene que llegar algo como esto se le va a tomar en el parcial, pero ahora vamos a ver, a partir de los datos que tenemos acá, qué es lo que tendríamos que hacer, ¿bien? Voy a prender la luz. Ah, no se ve nada, ¿no? Ah, pero acá se... ¿Sí? Decime qué datos teníamos. ¿Banco de memoria de cuánto? No, un pingo. No, el otro. No, pero ahí no.
kilobytes con un chip de 16 kilobytes. 16, ¿no? Listo. Bueno, me pide hacer un banco de memoria de 64 kilobytes, pero a partir de chips, ¿de cuánto? 16 kilobits. Fíjense que cambia de byte a bit, ahí vamos a tener que ver qué hacemos. Y después fíjense que los chips que yo tengo son menores a la capacidad. Yo necesito kilobytes. Bueno, ¿cuántas líneas? ¿Cuántas líneas necesito en el bus de direcciones para poder direccionar esto? Que es lo que a mí me pide. Banco de memoria de 64 kilobytes. ¿Cuántas líneas necesito para direccionar esta cantidad de posiciones? Yo necesito 64K igual a 2 a la N. ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto? 6. 2 a la 6, ¿cuánto es? 2 a la 10, 24. 2 a la 20. Si lo calculan, así no. Vamos a hacer así. 2 a la 10, 1024. Que es un K. 64. ¿A qué es igual? 2 a la cuánto. Esto es un K. ¿Qué me falta a mí? 2 a la 6. 2 a la 5 me da 32 a la 6, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Estamos bien? No, por. Sería 2 elevado a la 10. Fíjense, 2 a la 6 me da 64. ¿Bien? 2 a la 10 es 1024 o un K. Un K por 64. Son 64K o 65.000. 26. Chicos, presten atención porque después me están preguntando. Bueno, fíjense. Yo para direccionar esta cantidad de posiciones, ¿cuántas líneas necesito? 2 a la N me tiene que dar esto. ¿Cuántas líneas necesito? 16. 2 a la 16 va a ser 2 a la 6, que es 64, 2 a la 10, 1024. ¿Ah? Tengo 64K o 65.536 posiciones. Creo que son 35. No, son 36. 36. No puede ser 35. Porque va después de la 0 a la 36. Bueno, entonces yo necesito ¿cuántas líneas? 16 líneas. Pero yo tengo chips, digamos, circuitos integrados de esta capacidad. ¿Cuántas líneas necesito para direccionar esto? ¿Ah? Yo tengo un chip de 64K. No. ¿Cuántas líneas necesito para direccionar esta cantidad de memoria? Para esta cantidad necesitaba 16 líneas. Pero yo tengo estos chips, tengo yo, de 16 kilos. ¿Cuántas líneas necesito para 16 kilos? Posiciones. ¿4? 16 kilos posiciones. Ya tengo un kilo, entonces ya tengo un kilo, ¿no? Un K. Esto es 2 a la 10. Acá tengo que poner 2 a la cuánto. 16. 2 a la. No, 2 a la 4.
2 por 2, 4, por 2, 8, por 16. Esto me da 16. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas líneas necesito para direccionar esto? Entonces acá necesito 14 líneas. ¿Bien? Pero acá tengo 16K posiciones. Pero a mí me pide 64. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Cuántos bancos debería poner? Bueno, ya lo hice, pero si tengo 64 y tengo módulos de 16, ¿está? 32, 64. Necesito 4 módulos de memorias de esta para llegar a esta. Todavía me está faltando porque estos son bytes y estos son bits. Eso lo vamos a ver después. ¿Bien? ¿Cómo? No, ahora vamos a ver, bueno, no se confundan, no se apresuren. Estos son bits, o sea, cada una de estas tiene un solo bit. Y yo tengo que llegar a tener bytes. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Tendríamos que multiplicar por 8, pero ahora al final lo vemos, ¿bien? Lo que yo quiero es armar el banco y después ver cómo completamos, pasamos de tener bits, porque estos son bits. En realidad tengo que multiplicar esto por 8 y me va a dar bytes. Ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, entonces, cada uno de estos yo necesito 14 líneas, ¿bien? 14 líneas, 14 líneas, 14 líneas. ¿Bien? Esa es el bus de direcciones. Entonces, si yo multiplico acá, tengo 16, ¿qué? Así como tengo ahora, tengo 64. Acá tengo 64 kilobits. Ahora voy a multiplicar por 8 para tener bytes, pero eso vamos al final. Para mi banco total, o sea, para todo esto, yo lo tengo que manejar con ¿cuántas líneas? Esto lo sacamos de acá. 16 líneas, ¿bien? Este es el bus de direcciones. Acá vengo las 16 líneas para direccionar mi total de mi bloque total. Bueno, ¿cómo hago yo para diferenciar entre uno y otro de estos bloques? Porque yo aquí voy a tener 16, si quiero pasar a la siguiente tengo que usar este o este. Eso lo voy a hacer con 14 líneas, ¿bien? Pero ¿qué diferencia hay entre el bus de direcciones de mi memoria total y el bus de direcciones que maneja a cada uno de estos? Tengo una diferencia, ¿la ven? ¿Cuál es? Yo tengo ahí 16 líneas para manejar esto. Pero a mí solamente con cada chip utilizo 14. ¿Qué me está sobrando? Me están sobrando 2 líneas, ¿bien? Del bus de direcciones. ¿Qué voy a hacer con esas líneas? Bueno, vieron que vimos que había un decodificador. Bueno, voy a agarrar 2 líneas del bus de direcciones, que son las que me están sobrando, porque cada uno de estos módulos utiliza 14. ¿Y cómo hago para distinguir entre uno y otro? Tomo las 2 líneas que me sobran, ahora vamos a ver cuáles son, y dónde van a ir. Van a ir a un decodificador, en este caso, fíjense, ¿cuántas entradas va a tener? 2 entradas, ¿cuántas salidas? ¿Cuántas? 4. Y fíjense con qué coincide. Con la cantidad de bloques. Entonces, ¿y a dónde van a ir estas líneas? A la entrada de selección, muy bien.
Entonces va a ir chip select. ¿Está? Entonces, ¿cómo? Vamos a repasar. Yo necesito esta cantidad de bytes. 34K. ¿Cuántas líneas necesito? 16. Pero me dice a partir de memoria de 16 kilobits. ¿Y para esta cuántas líneas puedo utilizar? Porque una línea más que yo agregue va a estar de más. Voy a necesitar 14 líneas. 14 líneas más no le puedo agregar porque no tiene, solo tiene 14 entradas. Las que me sobran van a un decodificador. Entonces, de 2 entradas a 4 salidas. Entonces, cuando esto vale 00, va a activar el primer bloque. Cuando vale 01, activa el segundo. Cuando vale 10, el tercero. 11, el último. ¿Está? De esa manera voy a tener un bloque de 64 kilos con chip de 16. ¿Qué me está faltando? Pasar de kilobit a kilobyte. ¿Cómo se les ocurre que puedo hacer eso? ¿Cómo? Se multiplica por 8. ¿Y esos 8 dónde van? En los planos que van hacia atrás. ¿Bien? Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Está? Entonces acá voy a tener 8 chips por 16 kilobits. ¿Bien? Entonces, 8 por 16 me va a dar 16. Esto va a ser igual a ¿qué? A 16 kilobytes. ¿Bien? 16 kilobytes más 16, 32, más 32, 64 kilobytes. ¿Está? Bueno, ¿y cuáles son estos dos bits que entran acá? Siempre van a ser los de mayor peso. ¿Bien? Entonces, yo tengo 16 bits, perdón. ¿Cuántos voy a tener? Los dos de mayor peso, y acá voy a tener serían 14. Los 14 de menor peso, ¿está? Estos bits, estos dos, son los que van a venir al decodificador, ¿bien? Entonces, fíjense, cuando la memoria va desde todos ceros, ¿bien? Estos van a ser todos ceros. ¿Cuál es el valor que sigue? Sin mirar esto, todos ceros, hasta todos unos, ¿no? ¿Bien? Bloque 1. Desde que son todos ceros, hasta que estos son ceros, y todos los del primer chip, los primeros 14, perdón, son todos 1, yo me voy a estar moviendo dentro de esta memoria. ¿Bien? Y fíjense que esto es 0, 0. Fíjense que eso va a hacer que se active solamente este bloque. Desde todos ceros hasta los primeros 14, todos 1, yo me voy a estar moviendo dentro de del primer bloque de memoria. ¿Bien? ¿Cuál es el número que le sigue a este? Son todos 1. En binario, ¿qué pasa cuando son todos 1? ¿Cuál es el siguiente? Si son todos 1, el que sigue se pone en 1. ¿Bien? ¿Y esto qué pasa? Se vuelven todos a 0. ¿Bien? Se repite la historia. Desde todos ceros hasta todos 1. ¿Bien? ¿Dónde voy a estar?
en el bloque 2, ¿bien? Fíjense, 0, 1, ahora me activó el segundo bloque. Y esta historia se vuelve a repetir. Desde todos 0 hasta todos 1 me voy a estar moviendo por el segundo bloque. ¿Por qué? Porque lo activo este. ¿Qué pasa cuando? Ahora, fíjense, son todos unos. ¿Qué pasa? Esto pasa a ser 1, 0. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar con esto? Va a ir desde todos ceros hasta todos 1. Le voy a decir acá. ¿Bien? ¿Esto qué sería? Bloque 3. Fíjense que se repite la historia. Todos 0, todos 1, pero en los 14 bits. Y este me va a decir bloque 3. ¿Bien? Fíjense, ya recorrí este y este. ¿Y el próximo paso cuál sería? Este ya está en 1. ¿Bien? Fíjense, todo esto está en 1. ¿Qué va a pasar? Se van a volver a 0 y el que sigue se pone en 1. ¿Bien? Y esto va a pasar lo mismo. 1, 1. Todos ceros. Hasta que sean todos 1. ¿Ah? El mapa de carta no tiene la misma lógica. ¿Cómo? El mapa de carta no tiene la misma lógica. ¿Perdón? El mapa de carta. 0001. Pero ahí sería 0, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1. No, 1, 0 porque es el 2. No, encarnó es porque las celdas adyacentes tienen que cambiar un solo valor. Y si vos cambiás de 1, 0 a 1, 0, cambian los dos. Este cambia y este cambia. Encarnó es por eso. Encarnó, este se pone arriba, el 1, 1, es algo distinto. Se tiene que ver con el encarnó, no pueden cambiar dos variables de una a otra. Bueno, y este sería el bloque 4. ¿Ven? Entonces fíjense cómo con los bits más significativos lo que hace es seleccionar entre un bloque y otro. ¿Ah? ¿Cuántas líneas tienen que entrar al decodificador? Bueno, generalmente lo que hacen es, ¿cuántas líneas necesito para direccionar esto? ¿Cuántas líneas necesito para direccionar cada bloque dentro de cada bloque? Y la diferencia generalmente es lo que me va a dar lo que va al Carnot. ¿Está? Bueno, ahora les dejo sacar una foto acá, por ahí está más clarito. Este está espectacular, pero... Ahora les dejo sacar. ¿Eh? Ah, se veía acá. Mirá. Está igual, mirá. Bueno, fíjense, lo que hice recién allá es esto, banco de memoria, 64 kilobytes, ¿bien? A partir de chip de 16 kilobits, ¿bien? Fíjense, acá tenemos los 4 bloques, cada bloque tiene 16 kilobits, y fíjense que están hacia atrás, sería el plano 0, que es el bit 0, hasta el plano 7, bit 7, ¿bien? Ahí tengo los 8 bits hacia atrás. Se repite, no están todos, pero bueno, se supone que son 8 planos. Cada plano son 16 kilobits, multiplicado por 8 me da 16 kilobytes. Acá tengo 16 kilobytes, más 16, 32, más 32 me da los 64. ¿Bien? Claro, es el bit 0, acá está el 0. Plano 0, bit 0. Plano 1, taca, taca. Plano 7, del 0 al 7. ¿Bien? Fíjense, CS es el chip select. Fíjense de dónde viene. Del 0, 0, selecciona este bloque. 0, 1, todo este bloque. 1, 0, todo este bloque. Perdón. Y 1, 1, todo este bloque. ¿Está? Dijimos que para 64 kiloposiciones necesitaba 16 bytes. Fíjense acá que vienen los 16 bytes. Estos son 16 líneas independientes, ¿no? Que se representan así, pero son 16 líneas independientes. Para los 16 kbits necesito ¿cuántas líneas? 14. Fíjense que son estas 14 que entran acá. Son las mismas que van acá, las mismas que van acá y acá. ¿Por qué van a todos? Porque todas se mueven desde 0 a todos 1 con 14 bits. ¿Cómo selecciono entre uno y otro? Bueno, las dos de mayor peso, que es el dibujito que les hice acá, eso me va a decir 2 a 4, va a seleccionar este, bueno. ¿Está?
Bueno, por ahí le vamos a preguntar, ¿cuántos chips necesito? Le hago una pregunta, ¿cuántos necesito? ¿Cuántos necesito? ¿Por qué? Son 4 módulos o 4 bancos por 8, 32. 8 chips en cada banco por 4 bancos. ¿Bien? Por ahí les vamos a decir que hagan el gráfico y digan cuántos chips son necesarios. Bueno, si quieren vamos a hacer la cuentita de cómo se saca. Lo pueden hacer directamente acá. 4 bancos por 8, 32. ¿Esto lo borro o lo piensan los? Bueno, si no les queda ya. Che, pero no está muy clarito, ¿no? Bueno, pero como guía les puede servir. ¿Va a borrar o no? Ah, pues ya quedó grabado. Bueno, una cuentita fácil para sacar la cantidad. Fíjate si puedes borrar todo otra vez porque es como que la cámara. No es táctil, no es táctil. Bueno, ¿cómo saco la cantidad de chips que necesito? ¿Cómo sería la capacidad? ¿Cómo la puedo calcular? ¿Qué cuenta puedo hacer para sacar la capacidad total del sistema? En 8 minutos. 8 minutos lo hacemos. ¿Cómo saco la capacidad total del sistema? De ese que vimos recién. ¿Qué tengo que multiplicar para sacar la capacidad total? ¿No? Cantidad de bloques. Otra forma parecida. Eso me da la cantidad de, bueno, bloques, planos, sí. Me dice cantidad de bloques por cantidad de planos. Son 4 bloques por 8, ¿no? 4 por 8. ¿Pero eso qué te da? 32 chips. Tiene que ser 8 por 8. Esto me da la cantidad de chips. Claro, de chips. Pero yo te digo, a partir de la capacidad total. ¿Cuánto es la capacidad total? 64 kilobytes. Esto, ¿cómo llego acá? ¿Qué multiplico? 8 por 8. Cantidad de chips, que es lo que yo quiero encontrar. ¿Por qué? Cantidad de chips por cuánto para que me dé esto. Por la capacidad de cada uno. ¿Bien? Capacidad de un chip, multiplico por la cantidad de chips, me tiene que dar la capacidad total. ¿Está? Entonces acá despejo cantidad de chips. ¿Cómo me queda? 64 kilobytes, ¿divido qué? Esto pasa dividiendo la capacidad de cada chip, ¿que cuánto era? ¿Cuánto era?
16 kilobits. ¿Bien? Entonces la cantidad de chip va a ser la capacidad total dividido, en este caso, la capacidad de cada chip. Bueno, ¿qué es lo que hago acá? 64 que es igual. 2 a la 6. ¿K a qué equivale? 2 a la 10. Bueno, acá ponemos bytes. Después vemos qué hacemos. 16 a qué equivale? Por bits. ¿Bien? ¿Qué puedo cancelar acá? 2 a la 10. ¿Y acá qué me queda? 2 a la 2. ¿Bien? Pasamos acá. Me va a quedar 2 a la 2, que es 4. Y acá tengo bits y bytes. ¿Cómo puedo hacer una relación entre estos dos? Yo puedo decir que un byte, ¿a qué equivale? Son 8 bits, ¿bien? Entonces yo digo, un byte equivale a 8 bits, ¿bien? Entonces, byte se va con byte, bit se va con bit, y me queda un 8 acá arriba, ¿bien? 8 que es igual. Bueno, vamos a poner así. Esto era 2 al cuadrado, y 8 que es igual. 2 a la 3. ¿Bien? Y fíjense que se va byte con byte, bit con bit. ¿Qué me queda? 2 a la 5. ¿No? Cantidad de chip. ¿Cuánto es 2 a la 5? 32. Bueno, entonces la cantidad de chip me da 32. Estaba bien, ¿no? Eran 4 bloques de 8. 8 por 4, 32. ¿Está? Esa es la cuenta que pueden hacer si quieren calcular la cantidad de chip. Una forma de decir, bueno, tengo 4 bloques. Cada bloque tiene 8, 32. Y otra forma es esta. Con esta formulita. Capacidad total a qué es igual. A la cantidad de chips. Perdón, sí, la cantidad de chips por la capacidad de cada chip. Despejo cantidad de chip y me va a quedar toda esta cuenta. Lo voy trabajando y va a llegar un número. ¿Se entendió eso? Y son las 10. ¿Mm? Creo que sí. Sí, eso era el último.